Bueno, ¿qué vamos a ver en este vídeo sobre el to be continued de las paredes de la cabaña, ¿no? No lo hago para que veáis cómo se hace unas paredes, que sí, que también, pero lo que hago es compartir mi experiencia subiendo paredes de piedra. Lo que hago es compartir un intangible, es decir, no importa si tienes conocimientos, no importa la edad que tengas, yo tengo 69, importa que quieras hacerlo. Y el hecho de ver que aun sin tener idea puedes hacerlo, la recompensa es brutal. Sobre todo si no tengo herramientas. Ahora aquí, ¿qué voy a hacer aquí? Pues voy a, como me quedé sin tierra para seguir haciendo los morteros de cal y de arena, pues voy a la tierra que está ahí, la voy a pasar por el sedazo para mañana domingo sí poder hacer los morteros, ¿no? Pero en el fondo de lo que se trata, lo que quiero comunicar con todos estos vídeos, con toda esta inexperiencia, con todo este desconocimiento de mi propio sueño, es que nada de todo esto importa. No importa si sabes, si no sabes, si tienes fuerza, si no tienes fuerza. No importa nada, importa que sí quieras hacerlo. Eso sí importa, porque de ahí te va a salir el aprender, de ahí te va a salir la ilusión, de ahí te va a salir la pasión, de ahí te va a salir la constancia, la perseverancia y el poquito a poquito, ese ir aprendiendo con la práctica hacia el monje, es de donde al final vas a conseguir, mirad lo que estoy consiguiendo yo, os lo voy a enseñar. Los que me seguís ya sabéis, ya habéis visto, ¿no? Ya sabéis. Esto además está puesto mal, me enteré el otro día. Hay que ponerlo de otra manera, pero tiene solución. Esta es mi super mega chimenea. ¿Vale? Es la cuarta cabaña que hago. La primera se me cayó encima. La segunda era una especie de tipi hindú más o menos. La tercera es esta, que está fatal, ¿no? Lo siguiente. Pero la hice. Los muros son de paja. La tengo tapada porque este lado, no le hice suficientes alerones de salida como en esta, con lo cual, evidentemente, pues la paja, los muros de paja y cal se están destruyendo. Y además el techo tengo que arreglarlo porque tiene un desnivel de 40 centímetros, agüita. Pero es muy mona ella, es muy cookie. La tengo para guardar trastos, ¿vale? Pero aprendí un montón, aprendí muchísimo con esta cabañita que es muy femenina ella, ¿vale? Hay agoreros que dicen, vaya mierda, vaya porquería. Bueno, los agoreros siempre van a existir en la vida, pero que esos agoreros, esa gente altamente criticona, que critica lo del otro, pero es incapaz de hacer y de llevar a cabo sus sueños, no les hagáis nunca caso, dejadlos que critiquen, porque ellos son felices criticando, pero no tienen lo que hay que tener a cabo para llevar un sueño. Es decir, constancia, perseverancia, amor, espíritu de superación. Todo eso no lo tienen. Entonces, no os dejéis intimidar por este tipo de personas. Siempre habrá alguien que os va a decir si lo haces bien o si no lo haces bien. ¿Sabéis ese dicho que dice que es un señor con un niño pequeño que va en un burro y tiene el niño subido en el burro y pasa uno y le dice, ¿pero qué haces? El niño es joven, bájalo, tú puedes subirte al burro y no te cansarás. Bueno, es verdad, tiene razón. Baja el niño y sube él. 100 metros más para adelante se encuentra otro que le dice, pero qué pedazo animal que eres, qué insensible, pobre niño, súbelo y bájate tú. Hace lo mismo. Así cada uno siempre te va a hacer su proyección de su manera de entender la vida. No les hagáis caso. Jamás les hagáis caso. Vosotros lo que tenéis que hacer si tenéis un sueño es seguir adelante con ese sueño. Es
Es encontrar la manera, que no tengo la edad, yo tengo 69, a punto en noviembre de hacer los 70. Encontrarás la manera si quieres. Encontrarás, además pasan cosas mágicas cuando uno de verdad quiere. Eso sí, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Qué estoy dispuesto a renunciar para llevar a cabo mi sueño? En esa pregunta vais a encontrar si ese sueño es real o es solamente pasajero. En esa pregunta vais a poder hacer ¿qué pesa más? ¿Mi locura? ¿Mi sueño? ¿O mi comodidad? Ah, no, yo quiero llevar a cabo mi sueño, pero claro, yo quiero luz, suponiendo que sea una cabaña. Yo quiero luz, yo quiero agua, yo quiero vecinos, no quiero estar sola. Tú no quieres ese sueño. Tú lo ves, te hace gracia y dices, ¡ay, yo quiero! No, tú no quieres ese sueño. Pensad que el sueño de, si tú preguntas a la gente, muchos te van a decir que lo que quieren es libertad. ¿Qué están dispuestos a pagar? Y nunca es dinero, porque si no los millonarios serían todos libres, y de libres tienen muy poco los millonarios. La gente se piensa que por tener dinero se es libre. No, los ricos también lloran. ¿Qué estás dispuesto a pagar? Y no es dinero, repito, para conseguir tu sueño, para conseguir esa libertad. Como terapeuta que soy, os puedo decir que esa palabra es la que todo el mundo quiere. Cuando empiezas a indagar, no, pero claro, yo no estoy dispuesta a, desapareció la palabra libertad y aparece la comodidad. Y sí, la comodidad es factible, pero es incompatible con la libertad. Nunca ha sido cómoda la libertad. Jamás. Así que lo primero que hay que hacer cuando uno realmente se encuentra ante esos dilemas es decidir, coger una lista y decir, ¿qué estoy dispuesto a renunciar? Porque ese es el pago. ¿Qué estoy dispuesto a renunciar para conseguir mi sueño? Por ejemplo, quiero llevar a cabo un proyecto y lo digo porque esto me ha pasado, y trabajo 13 horas al día y luego no tengo ni dinero para ir a cenar con mis amigos. ¿What? Tú no quieres ese sueño. Tú quieres el sueño al completo, o sea, tú lo quieres todo. No. Y además, cuando utilizamos la palabra trabajo 13, 14, 15 horas y no consigo tener dinero para irme con mis amigos, esa propia palabra de trabajar es altamente incompatible con tu sueño. A mí cuando me decís que cuánto curro hay en esta cabaña, no. Para mí no hay trabajo en esta cabaña. Para mí en esta cabaña hay amor, hay aprendizaje, hay retos, hay darle fait bouger le cerveau, que dicen los franceses. Hay toda una serie de virtudes que me llenan el alma. Tal cual, me llenan el alma. Entonces, y además vivimos en una época en que nos pensamos que el alma se llena a través del bolsillo. Y no. Lo que hay es mucha desconexión entre mente y cuerpo. La mente va por un lado, el cuerpo va por el otro, y entonces nunca encajan los sueños con su recto camino. Mirad, gente, si lo más importante que hacemos en esta vida, que es nacer, tanto la madre como el bebé pasan por un trago doloroso, porque el bebé no lo pasa bien, la madre tampoco lo pasa bien, hay dolor. ¿Qué puñetas esperáis que os caigan las cosas del cielo? Sin nacer, ya lo hacemos con esfuerzo. ¿Cuánto miedo hay el esfuerzo? Y sin esfuerzo no se sale del agujero. Para mí, la comodidad es un agujero. Para mí. Evidentemente, a través de las nuevas tecnologías, bueno, ya no son tan nuevas, a través del internet, pues aprieto un botón y ¡pum! Ya estoy en Maracaibo. Entonces, claro, el cerebro y hacia donde nos están llevando es a que todo tiene que ser fácil y rápido.
No hay ningún parto que sea fácil y rápido, o por lo menos yo no conozco ninguno, ¿no? Aquello de me voy a parir, ¡bum! Fácil, rápido, ¡boom! Salió el niño. El niño va a llorar, la mamá no lo va a pasar bien. O sea, un sueño está en las antípodas de lo fácil y rápido. ¿Por qué? Porque hay un proceso, otra de las palabras que desaparece delante de la inmediatez de un botoncito de internet. Proceso. Esta cabaña tiene un proceso. Todo proyecto tiene un proceso. Si obviamos el proceso, que es la base del aprendizaje, nos vamos a volver majarones. ¿Sí? Hay un proceso en esta cabaña. Primero verlo, porque me tragué muchos vídeos de YouTube. Primero verlo y luego intentar ponerlo en la práctica. Repito, el vídeo que he subido esta mañana en TikTok es del año 22, porque hace poco relativamente que estoy en el mundo de la construcción de cabañas, estilo bushcraft. Es del 22, sí, es del 22. Y es el primer encaje que hago al ensamblar sin clavos 2 troncos, que era como lo hacían nuestros bisabuelos. Nuestros bisabuelos, según para quienes, tatarabuelos, no tenían clavos de hierro, eran tronquitos de madera. ¿Cómo hacían los agujeros? Pues la verdad es que no lo tengo muy claro, ¿no? Pero me fascina ver las construcciones que se hacían antaño sin las modernidades rápidas y fáciles de hoy en día. Esta gente estaban mucho más cachas que nosotros. Su cerebro era mucho más grande que el nuestro. Sus huesos eran mucho más grandes que los nuestros. O sea, todos los caballeros medievales que llevaban esas armaduras que pesaban tropecientos, eran tíos mega cachas. Sus huesos eran el doble de grandes que los nuestros. Eran gente muy corpulenta porque evidentemente tenían trabajos muy duros. Hoy en día la gente, bueno, los huesos son más pequeñines. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir? Porque me encuentro que me dicen, bueno, ¿y qué quieres transmitir? Pues no voy a transmitir cómo hacer una cabaña, porque evidentemente no sé mucho más que cuando empecé, pero no soy una especialista, como todos estos a los que yo sigo, a estos bushcrateros, que además la mayoría son gente del oficio, ¿no? Pero es que no importa, ese es el mensaje. ¿Quieres? Do it. Repito, no importa la edad, no importa si tienes o no tienes. Muchos me dicen, oh, pero es que debes tener dinero para hacer. No, no tengo, no soy millonaria. Tengo, pues bueno, pues no me muero de hambre, pero tampoco me caen 5.000 euros al mes. Pero sí tengo algo que hace que nuestros sueños se cumplan. Y es pasión. Y es coger en una bandeja y colocar, ¿qué puede más? ¿Mi sueño o el mundo externo? Puede más mi sueño. Por mundo externo entiendo amigos, salir al cine, salir de viaje, comprarme un coche nuevo, tener una pantalla de televisión de 3 o 4 mil euros, comprarme un dron, yo qué sé, todas estas cosas que la gente hace a plazos. Yo nunca pago a plazos. Siempre es cash. Siempre. ¿Por qué? Porque no me gusta que mi libertad se vea coartada por un objeto material. Entonces, tengo, compro, no tengo, no compro. Pero esta cabaña me han regalado los troncos, todos. Mis amigos, para mi cumpleaños del año pasado, me preguntaron, ¿qué quieres de regalo? Y dije, quiero troncos, ¿vale? Y me compraron todos los troncos de la base. Arriba tengo un angelito, un señor que hemos hecho un intercambio. Soy la señora de los intercambios. Y las maderas, las que van a ir en el suelo, las que han ido en el tejado, han sido un regalo. He comprado, eso sí, pues la cal, la arcilla, para insolar de agua, el ondulín, pues ¿cómo se llama esto? La pintura,
estas cosas, la cal, no, estas cosas. Y esto os aseguro que no rompe ningún presupuesto. No voy a comer por ahí, no suelo muy de vez en cuando me voy a Figueras, los que me seguís ya lo sabéis, no me suelo comprar ropa, tiro de ropa de hace mucho tiempo, porque además estando en la cabaña voy siempre igual de guarra. Pero mi sueño tiene tanta fuerza que llega incluso al otro lado de la pantalla. Mi sueño tiene tanta potencia que contamina a los demás. O sea, es como que ¡bam! Yo me he encontrado con mucha gente que me ha dicho, wow, yo tengo un terreno, quería hacer lo mismo. Viéndote a ti me has animado y me he puesto a hacer una cabaña o arreglarme la cabaña o anyway, no importa, ¿no? Entonces esto realmente es mágico. Es muy mágico, es muy bonito ver que tu manera de ser ha impulsado al otro a hacer algo. Para mí esto es, wow, maravilloso. Desde aquí, a todos los que me habéis dicho esto, os mando besitos y os doy gracias por estar al otro lado de la pantalla y dejar que mi locura os contagie, ¿vale? Así que, bueno, yo voy a seguir aquí preparando tierra para, después de haber soltado esta chapa, voy a preparar tierra porque me he quedado sin, para mañana domingo poder continuar trabajando haciendo el mortero para subir la pared trasera. ¿Sí? Bueno, ¿veis la pared cómo está subiendo? La de atrás. Pues ahora voy a, que ya es lo que estoy haciendo, como siempre hago, con una mano grabo. El trípode es lo que he utilizado hasta ahora, porque a veces hay gente que se piensa que hay alguien conmigo y no, ya no hay nadie conmigo. Vincent venía antes de vez en cuando, pero ahora con una mano grabo y con la otra estoy preparándome tierra para hacer el morterito. C'était pas mal, mes amis. Un lujo llamado felicidad. Mirad qué rico.
Estas patatitas hechas al fuego. Solo con aceite. Y el pollito. Das ist wunderbar. De postres. Chocolate. Verano. Y eso que estamos en otoño. Y un té matcha. Yum.